Vamos a platicar con el doctor Julio Jiménez, que es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y un constitucionalista muy destacado. Doctor, ¿cómo estás? Enrique, es un placer saludarte, siempre un gusto platicar contigo y con tu amplia auditoría. A tus órdenes. Muchas gracias, doctor, por tomarnos la llamada. Bueno, a ver, ya se queda ya en Estados Unidos, no se queda en calidad de testigo protegido, es decir, va a estar en una prisión, sí, con atención médica, como su abogado había pedido, pues, dadas las condiciones físicas de este hombre. Pero esto significa entonces que ya aquí en México no vendrá a pagar ninguna pena. Es correcto, como bien refieres, y acertadamente comentas, Enrique. Vale la pena pues informarle y dejar muy en claro a tu importante auditorio que el Mayo Zambada quedará con purgar de por vida los delitos de alto impacto, delitos federales contra la salud y obviamente los del narcotráfico, pues una cadena perpetua. Efectivamente ha formulado diversas solicitudes para ser atendido, obviamente con purgar su pena, reitero, vitalicia, en una institución que tenga servicios médicos hospitalarios derivados de los cuadros graves de salud que él hoy padece. Y bueno, pues evidentemente la Fiscalía de Nueva York y la Fiscalía de Texas pues han insistido en que el señor sigue siendo un delincuente que sigue encabezando y sigue dirigiendo el cártel de Sinaloa desde su estancia en Nueva York. Y sin embargo, bueno, pues obviamente la condición de salud y el respeto a los derechos humanos, obviamente considerando la situación que hoy vive el Mayo Zambada, pues hay que reconocer que ya no habría manera de que en México pudiera ser objeto de juicio y mucho menos que pudiera enfrentar las consecuencias de carácter jurídico o privativas de libertad en nuestro país. Aquí lo preocupante es que pues un personaje como el Mayo Zambada resultó mejor ser detenido, asegurado, no extraditado, nunca detenido por ninguna de las autoridades mexicanas en más de 8 sexenios, y bueno, pues eso es algo que, bueno, genera especulación, se dice, se comenta, se rumora que el Mayo compraba conciencias, pagaba por, obviamente, impunidad o inmunidad a diversos gobernantes en múltiples sexenios, y bueno, pues eso lo llevó, obviamente, a ser uno de los capos más buscados y uno de los delincuentes más reconocidos en el sector del narcotráfico, Enrique. Bueno, pues sí, no digo, a mí tampoco me consta, ¿no? Por supuesto, pero pues no nos puede uno imaginar 48 años delinquiendo, pues sin tener por ahí algún cuate que te eche la mano, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué tipo de prisión es esta? Porque te voy a decir qué pasa, y lo sabemos, porque lo hemos leído, ha habido historias, entrevistas. Desde adentro siguen mandando. Desde adentro continúan dirigiendo sus organizaciones delictivas. ¿Cómo evitar ahora que el Mayo Zambada, pues a través de sus abogados, a través de quien lo visite, siga dictando instrucciones y órdenes, Julio? Es de que has puesto sobre la mesa un punto fundamental, cosa que agradezco mucho. Bien refieres, y bueno, hay lugares donde pues los acuerdos inconfesables, la corrupción, las complicidades institucionales, tal vez de algunos centros penitenciarios, permiten que estos personajes, que estos líderes de la delincuencia, sigan operando desde estas prisiones, pues no sé si males de baja seguridad, donde, bueno, reciben un tratamiento distinto, están siendo atendidos por médicos, reciben un tratamiento, pues, hospitalario, y eso les permite estar en condiciones de seguir operando los cárteles que ellos dirigen y seguir dirigiendo las operaciones de narcotráfico por las cuales han sido sentenciados y por las que seguramente el gobierno norteamericano, la Corte Federal y las fiscalías de Nueva York y de Texas seguirán solicitando a la Corte y seguirán acreditando que el señor sigue siendo o representando un peligro para la seguridad nacional y sobre todo en el marco del combate a la delincuencia, que mucha falta le hace a Donald Trump. No olvidemos que estamos en la antesala del proceso electoral intermedio en noviembre próximo y a Donald Trump le hace falta un trofeo de primer nivel y por ello entiendo la necesidad, la urgencia de seguir señalando, acusando a diversos funcionarios del gobierno de México, seguir presionando a la titular del Ejecutivo Federal, porque te quiero decir que esa llamada para que la invitara a ver un partido de fútbol y presenciar la final, pues no fue necesariamente por un tema deportivo. Aquí hay un tema político de Donald Trump que le urge resolver y que le interesa obviamente cerrar, porque también tenemos en medio la negociación con la propuesta de Donald Trump en materia de comercio exterior, en materia de TEMEC, y creo que es un tema que a México y el gobierno de México les debe ocupar y preocupar, Enrique. Pues déjame, me da oportunidad de hacerte una última pregunta, Julio.
había mucho, cuando detuvieron al Mayo Zambada, había una expectativa muy grande de qué va a decir. Va a hablar de sus conexiones con el gobierno. Luego, cuando nos enteramos de esta petición que hace la Fiscalía de Estados Unidos con 9 funcionarios, incluido y uno más el gobernador ahora por licencia, ¿no? De Sinaloa, Rocha Moya, pues va a haber algo ahí, van a salir nombres, este hombre va a... Pero resulta que no está en calidad de testigo, es decir, en términos coloquiales, no dijo nada, no soltó ninguna sopa. Esa es la realidad. Y entonces, pues toda esta esperanza que teníamos de que pues por ahí se supiera, ¿no? Ahora hay otra cosa. Había quien pensaba que podía ser sentenciado a pena de muerte. Habrá tenido que ver que se privilegiara una condena a prisión perpetua en lugar de optar por la otra, por información que les haya dado a las autoridades de Estados Unidos, Julio. Es correcto. Fíjate, Enrique, que acabas de hacer un análisis muy puntual, cosa que agradezco mucho y comparto contigo. Suscribo tus palabras. El Mayo Zambada ha negociado, ha llegado a acuerdos, evidentemente, con la Fiscalía de Nueva York y con la Corte Federal. Precisamente, no de manera pública y notoria, no ha sido un testigo colaborador reconocido. Por el contrario, él sigue reconociendo que pues va a asumir su responsabilidad penal por los delitos que le han imputado. Sin embargo, te quiero decir que su hijo, que además él ya sí es beneficiario de un programa de testigo colaborador, él sí fue el principal negociador del Mayo Zambada padre con el gobierno de los Estados Unidos. Y te quiero decir, sin ánimo de especular, que muy probablemente, sin hacerlo de manera pública, sin hacerlo de manera evidente, pues yo creo que sí hubo una entrega de información muy importante y eso le permitió gozar de una pena pues privativa de libertad de cadena perpetua y no así asumir la pena privativa de vida. Y entonces, bueno, pues ya no asumir la pena capital y es un gran triunfo para ellos, gozar tal vez de una concesión de una internación definitiva en una cárcel con médicos, con hospital y servicios pues hospitalarios, es un segundo triunfo que no es de gratis. Muy probablemente el gobierno de Estados Unidos tiene sobres llenos de información, como bien refería la juez que conoció la audiencia con el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, que tuvo que diferir la audiencia porque era abundante la información y la juez tenía que conocer a fondo de esta información para poder emitir pues la primera medida cautelar o definir la condición de culpabilidad del general Mérida. Y bueno, pues obviamente habrá todavía sorpresas. Estoy convencido que el mes de agosto y septiembre serán determinantes para las acciones que emprendrá la justicia norteamericana, Donald Trump. Y bueno, reitero, todo eso tiene un fin político electoral y tiene una finalidad o un interés más allá de combate al narcotráfico o a la delincuencia, el fin de ganar las elecciones intermedias y obviamente conquistar nuevamente el Congreso de los Estados Unidos y con ello permitir la segunda etapa que creo va a ser determinante para el gobierno de Estados Unidos, Enrique. Bueno, hombre, pues yo te agradezco, doctor, como siempre, te mando un abrazo y gracias por tu participación y gracias por la orientación y la explicación de este asunto. Te agradezco mucho. Enrique, te agradezco mucho la oportunidad y la confianza y como siempre un placer platicar contigo, con tu amplio auditorio, mi respeto y mi consideración a tu gran equipo de colaboradores. Gracias al doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.